Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, feliz día. Hoy estaremos hablando de el resentimiento. ¿Qué es eso? Pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Resentir. Volver a sentir un acontecimiento, una situación pasada, traer otra vez las mismas emociones que sentimos en ese episodio que obviamente nos hizo sufrir. Pero ¿qué es en sí lo que conlleva todo el resentimiento? Es una mezcla de tantas emociones, porque al tener ese resentimiento estamos enojados, tenemos mucha ira, tenemos deseos de revanchismo, hasta odio, en contra de una persona, en contra de varias personas, dependiendo de la situación. Nos sentimos víctimas, sentimos que pasó una injusticia, queremos venganza, queremos que la otra persona sufra, queremos que la otra persona pague por lo que nos hizo, que la otra persona reconozca que nos lastimó, que nos hizo un daño, que no debieron de haber pasado las cosas así, que no debió de haber sido esa situación de esa manera. Cuestionamos el por qué pasó así, por qué esta persona hizo eso, por qué me hizo eso. Entonces podemos tener todos estos pensamientos, todas estas obsesiones, tratando de entender, de comprender un suceso pasado, totalmente consumado. No puedes regresar el tiempo y hacer que la situación pase de una manera diferente. No se puede hacer. Esa es una realidad. Eso es un hecho. Pero más sin embargo, en esa situación tan desagradable que pasó y nos quedó este resentimiento, en esa situación probablemente estuvimos decepcionadas, tuvimos mucho enojo, tuvimos mucha ira, tal vez no la pudimos expresar, tal vez no pudimos enfrentar al agresor, tal vez no pudimos explicarle al agresor o pedirle una explicación, ¿por qué estás haciendo esto? Y aunque la otra persona, el agresor, nos pudiera dar una explicación, en realidad no nos va a dar una explicación que nos quede satisfechos, porque el daño está hecho. Esa es otra realidad. El daño ya está hecho. Y con ese daño que se nos hizo, nosotros sufrimos, nosotros nos hacemos daño. Entonces hace rato te estaba comentando, cuando vivimos en el resentimiento, queremos que la otra persona pague, que la otra persona sufra, que la otra persona reconozca. Cuando estamos hablando de que la otra persona, de que nosotros deseamos o de que tú deseas que la persona que te hizo daño se arrepienta, lo reconozca, te pida perdón, te repare el daño, te devuelva lo que te quitó, etcétera, etcétera, te dé una explicación. En ese punto del resentimiento, eso es realmente lo que es incongruente y lo que es una locura. Estamos esperando que la otra persona venga a repararnos lo que nosotros sentimos. ¿Te recuerdas que te dije? El daño ya está hecho. Aunque esta persona reconociera que te traicionó, que lo que te hizo no debió de haber sucedido, que está arrepentido, que no lo volverá a hacer, todo eso está perfecto, todo eso está bien. La situación con eso es que aunque la otra persona acepte, reconozca, te pida perdón, el resentimiento no se va a ir. Eso
Eso es lo grave de la situación. El resentimiento no se va a ir porque la otra persona venga, te pida perdón, reconozca que se equivocó y que las situaciones no debían de haber sido de esa manera. ¿Por qué no va a pasar eso? ¿Por qué cuando la otra persona viene, se arrepiente, me pide perdón, no se me va a ir el resentimiento? Bueno, porque el resentimiento es algo que traemos nosotros. El resentimiento es una emoción tuya, no le pertenece a la otra persona. Porque dentro del periodo de tiempo que se hizo el agravio y cuando la otra persona viene y te reconoce, ese periodo de tiempo que tú estuviste rumiando, reprochando, tal vez a la otra persona, tal vez a ti misma, ¿por qué sucedieron las cosas? ¿Por qué pasó eso así? ¿Por qué debió de haber sido esto de esta manera o de la otra? Los dilemas son tuyos. El enojo es tuyo. La ira es tuya. Los deseos de venganza son tuyos. No son de la otra persona. Por eso realmente cuando estamos viviendo el resentimiento, que es válido, el enojo es válido. El enojo hasta cierto punto es una alerta que te está diciendo que te están rebasando los límites, que estás siendo abusada de alguna manera, en algún punto. Y entonces obviamente que se necesita esa reacción para poder poner un límite, para poder salirnos de la situación. Esa es una realidad. Pero lo que pasa dentro del resentimiento es que nos quita el poder para poder hacer decisiones, para poder salir de las situaciones, para poder hacer cambios, porque el resentimiento es una energía muy baja, te debilita, te desgasta, te mantiene en la obsesión pensando en el suceso una, otra y otra vez. Eso es lo que viene haciendo el resentimiento. Me estoy recordando una y otra vez qué pasó, porque pasó así, y qué tal que si hubiera pasado de una manera diferente, y qué tal que si yo hubiera reaccionado de una manera diferente, etcétera, etcétera. O sea, cuando tienes esos patrones de pensamiento obsesivos y en repetición, pues obviamente entonces se necesita hacer un cambio de adentro, porque los pensamientos son míos. Y esos pensamientos me van a generar las emociones que van a vibrar en la misma frecuencia, negativos. Si estoy pensando en términos de enojo, pues me voy a enojar. Me voy a volver a enojar. Y eso me va a imposibilitar procesar la situación. ¿Qué pasó? Tal vez permití una situación. Tal vez provoqué una situación. Tal vez me expuse en una situación. Cuando somos víctimas, es muy difícil reconocer mi parte, la parte en la que tú estuviste involucrado, involucrada, la parte que tú te expusiste. Porque dentro del resentimiento nos mantiene cautivos en el enfoque de ser solamente víctimas. Y cuando te mantienes en el punto de ser solamente víctima, entonces esto te quita el poder de tomar la responsabilidad de analizar y reflexionar sobre la situación donde tú te equivocaste. Porque donde se equivocó el otro, eso ya lo vamos a saber de antemano. Porque somos, súper para mirar el defecto del otro, para sentirme víctima. El otro se equivocó en esto, el otro se equivocó en lo otro, el otro no debió de haber hecho, el otro. Pero acuérdate, cuando te enfocas en lo que hizo el otro, pierdes tu poder. Dentro del resentimiento esto no tiene lógica, porque dentro del resentimiento es, que quiero revancha, quiero que alguien me explique, quiero que alguien me sane, quiero que alguien me diga para que se me quite este enojo, este odio, este deseo de venganza, este deseo de hacerle daño a la persona por lo que me hizo. Entonces realmente cuando estamos viviendo ese tipo de situaciones, ese tipo de sentimientos, no nos va a llevar
a ningún punto bueno porque estamos practicando el pensamiento obsesivo. Estamos pensando de más en una misma situación y nos estamos imposibilitando para tener una solución. Estamos hablando que el resentimiento está conectado con el pasado. Si estamos hablando de cosas del pasado que ya pasaron, que ya se consumaron, que ya no las podemos cambiar. Esto quiere decir que tenemos que llegar a la aceptación. Ya sucedió, ya pasó. ¿No debió de haber pasado? Sí, tal vez no debió de haber pasado. ¿Es lamentable? Sí, es muy lamentable. ¿Tuvo consecuencias terribles? Lo más probable. ¿Hay situaciones que van a ser irreparables? Lo más probable. ¿Es algo que vas a vivir el resto de tu vida con eso? Tal vez. Pero la diferencia de cuando llegas a la aceptación de que es un suceso que ya pasó, eso te da el poder para procesarlo. A diferencia de cuando vives solamente en el resentimiento, pensando por qué pasaron las cosas. Eso realmente te quita el poder de llevar a accionar algo que sí está dentro de tus capacidades, algo que sí está dentro de tu jurisdicción, que sí puedo hacer, que sí debo de hacer. Bueno, si es posible que puedas tener un diálogo con la persona, entonces tienes un diálogo con la persona. Y si esta persona en realidad no se presta para el diálogo y no te da una explicación, pues otra vez vas a tener que llegar a la aceptación. En muchos del proceso para trabajar el resentimiento es la aceptación. Porque muchas veces los agresores ni siquiera se percataron del daño que te hicieron. Si vas por ahí con un perpetrador que va haciendo daño por la vida, que tiene maldad en su corazón, ¿cómo tú esperas que venga, reconozca el daño, se arrepienta y te haga enmiendas? Eso suena a locura y fantasía. En el resentimiento, una de las grandes fantasías del resentimiento es eso, el imaginar, fantasear que el agresor viene, reconoce su error, nos pide perdón y tal vez hasta nos va a pedir otra oportunidad. Y entonces nosotros, con esa dignidad, con ese orgullo, le vamos a rechazar. Como te digo, probablemente la persona, ese es su patrón de conducta. Por eso ahí lo importante es por qué tú te involucraste en esa situación. Eso sí te da un poder a ti, eso sí te regresa a ti el poder, eso sí te empodera a ti el darte cuenta cómo permitiste que esta persona entrara en tu vida. Porque le abriste la puerta de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu casa, le diste confianza de más y por ende te traicionó. Tal vez lo idealizaste. Tal vez pusiste unas expectativas muy altas en él. Tal vez bajaste tus estándares y le permitiste que entrara. Pudiste ver todas las banderas rojas y te las pasaste. Entonces ahí cuando haces ese análisis y tomas conciencia de realmente tus acciones, eso es donde reside tu poder. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento de mi vida emocionalmente estaba cuando permití que esa situación pasara? A lo mejor estabas en un duelo, una pérdida, vulnerable, bajo una emoción o en una adicción y obviamente no estabas pensando claramente en lo que podía estar pasando, en lo que podía pasar. Quizás no tengas el patrón de conducta saludable de medir las consecuencias. Quizás no puedas mirar, pensar o sentir más allá. Analizar, si hago esto, puede pasar lo otro o puede llegar a pasar el otro antes de que pase. Pero si digo, wow,
me voy a aventar y pues a ver qué sale. Bueno, pues ahora estás resentida o resentido y muy enojado, con ganas de vengarte, con muchos deseos de infligirle daño a la otra persona, y todo eso es lo que te hace actuar el resentimiento. El resentimiento es una emoción, una energía muy poderosa que te lleva a hacer cosas que realmente no quieres, a decir cosas que realmente no quieres. Es una energía que inflige daño, quiere hacer daño. La incongruencia del resentimiento es que quieres hacerle daño a la otra persona, pero al final de cuentas te vienes haciendo daño a ti mismo. Eso es lo terrible del resentimiento. Te desgastas, te desvives en planear cómo lastimar al otro, y al final de cuentas el que te lastimas eres a ti mismo o a ti misma. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hagas motivado por el resentimiento, deseo de venganza, revanchismo, lo vas a ir. Y esta frase es: la venganza es dulce. Déjame decirte, no es dulce. La venganza es placentera. Déjame decirte, no es placentera. ¿Sabes por qué? Porque tienes una conciencia. Y esa conciencia te va a estar recordando lo que hiciste con premeditación, con ventaja. Sabías que estabas haciendo daño. Sabías que querías hacer daño. Esa es la diferencia de entre tú, que tienes emociones, que tienes sentimientos, a tal vez al agresor. El agresor tal vez esa es su manera de vivir. Ese es su estilo de vida. Qué pena, qué pena. Qué triste, qué triste. ¿Tú no puedes hacer nada por cambiar a la otra persona? No, no puedes. Es decisión de la otra persona. ¿Fuiste una víctima de esa persona? Sí. Si tal vez pasó en tu vida por accidente, si tú te atravesaste en su vida por accidente, igual, hubiera sido tú, hubiera sido otra persona, el resultado hubiera sido el mismo, porque es la otra persona la que tiene ese patrón de conducta de lastimar, de traicionar, de engañar. Así de que no había nada especial en ti que tú dijeras: es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me escogió? ¿Por qué a mí me hizo esto? ¿Por qué tal vez con otra persona él o ella sí es feliz y conmigo no? No es así. No es así, aunque pareciera que solamente el daño estaba dirigido hacia ti, déjame decirte que no. Ese es el patrón de conducta de esa persona. Por eso es bien importante el que tú recuperes tu poder, el que tú te des cuenta de dónde te equivocaste tú al permitir que esta persona entrara en tu vida. ¿En qué situación emocional estabas tú? Y que con todo esto, que el resentimiento te quiera llevar a accionar el mismo resentimiento con el enojo, a vengarte, a hacer justicia por tu propia mano, déjame decirte, no vale la pena. Porque lo que te voy a decir otra vez, tú sí tienes conciencia, tú tienes esa empatía, tú tienes esas emociones, tú tienes esos sentimientos que sí se lastiman. Y por eso caemos en el resentimiento, porque tenemos esas emociones sensitivas. Porque tal vez nos sentimos traicionados muy fácil, porque tal vez nos sentimos rechazados muy fácil, porque tal vez nos sentimos abandonados muy fácil, porque tal vez vivimos tantas injusticias, y cualquier persona que nos hace un acto de cualquier naturaleza, inmediatamente vamos a reaccionar con el resentimiento, porque es algo que nos protege nuestras emociones. Pero como el resentimiento está basado en el enojo, en la ira, pues claro que nos provoca la adrenalina, el deseo de venganza, pensamientos obsesivos, los cuestionamientos y los reproches, y solamente vas en la rueda del hámster. No avanzas a ningún lado, le das el poder a la otra persona.
Entonces, como te digo, independientemente si la otra persona reconoce o no reconoce su error, te ofrece un diálogo, te ofrece una explicación, al final de cuentas, aunque esa persona venga, te pida perdón y lo acepte, ese reproche va a estar después contigo misma. Si es que no, muchas veces la primera, el enojo contra nosotros mismos. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué fuiste tan tonta? Y empezamos a maltratarnos a nosotros mismos dentro del resentimiento. Eso es lo peligroso del resentimiento. Nos lastima nuestra autoestima, nos lastima nuestro amor propio. O sea que después de que fuimos víctimas de otra persona, entonces dentro de ese proceso del resentimiento somos víctimas de nosotras mismas. Nos maltratamos, nos flagelamos, nos castigamos y nos abusamos. ¿Cuál es el punto de eso? Muchas veces, o sea, nos aislamos, nos da vergüenza, nos sentimos culpables, no queremos hablar de lo que nos pasó. Cuando en realidad, o sea, tienes muchas virtudes, tienes muchos talentos. Si pudiste confiar, bueno, confiaste en la persona equivocada. Esa es una experiencia para que no te vuelva a pasar. No todas las personas son malas. No todas las personas son malas. No todas las personas son iguales. Entonces tenemos que aprender a discernir. Esta persona con nombre y apellido tiene ese patrón de conducta. No todos, no todas. Entonces, cuando puedo hacer esa aceptación, es esta persona. Su personalidad así es. Yo acepto mi error. Acepta, te equivocaste. Eso de la aceptación te da el poder, para poner límites. ¿Sabes qué? Este tipo de personas no las quiero en mi vida. Y tú te mantienes lejos de ese tipo de personas, porque por alguna razón tu energía está atrayendo todavía este tipo de personas que te están abusando y te crean el resentimiento. Aunque tú le pudieras otorgar el perdón a esa persona, la relación o la manera como tú te relacionas con esta persona va a cambiar, debe de cambiar. Porque no es como que el otro viene, ay, me equivoqué, y entonces tú, ay, sí, ya te perdono y vamos a ser felices para siempre. No, porque cuando tú otorgas un perdón precipitado, lo más probable es que la situación se va a volver a repetir. Y en unas cuantas semanas, si es que no días, depende de lo tóxico que está la relación, la persona va a regresar a su patrón de conducta. Entonces, cuando pasa una situación lo suficientemente grave para que tú desarrolles resentimiento, tiene que haber un espacio entre las personas. Debe de haber ese receso de la situación, de la relación, para que tú puedas enfocarte en ti, para que tú puedas comenzar a sanar. No importa si vuelves a regresar a la misma situación, esta vez, o sea, que sea de una manera diferente. Tu manera diferente de pensar, tu manera diferente de mirar las cosas, tu manera diferente de ver a la persona. Poder poner tus límites, poder poner en papel, esto es lo que yo quiero de esta relación, de esta situación. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Sí? ¿No? O sea, tú vas a saber que si permites, que sí es tolerable y que definitivamente sabes que esto no es aceptable. Porque, o sea, que la otra persona venga, reconozca su error, venga y te pida perdón, no significa que le vas a perdonar. No significa que le vas a aceptar. Le puedes escuchar y déjame pensar. Tú tienes el poder. Cuando tú dices eso, déjame pensar, voy a ver qué es lo mejor para mí. Porque generalmente cuando tenemos tanto resentimiento, es porque estas situaciones ya estamos de entrada, salida, nos dejamos, regresamos, nos dejamos y regresamos. Ya un estira y una afloja, probablemente la situación ya está en agonía y ni siquiera nos damos cuenta, no queremos aceptar.
Pero como estamos actuando tanto el resentimiento, ese resentimiento muchas veces pegado con el ego y la soberbia y todas estas cosas, nos hacen seguir enganchados de una persona que básicamente, o sea, la relación está muerta. Pero el resentimiento es tan poderoso que mientras tenemos esos patrones obsesivos de pensar, todavía creemos que tenemos sentimientos por la otra persona. Totalmente errados. El tiempo de espacio entre las personas es eso, para que baje todo el enojo, para que bajen todas las emociones que han estado a flor de piel. Tal vez en el fondo sí hay amor, tal vez en el fondo sí hay sentimientos, pero hay que trabajar el resentimiento, hay que trabajar el enojo, hay que trabajar la ira, hay que trabajar todas esas emociones, sentimientos reprimidos dentro de la situación, dentro de la relación, porque si no al final de cuentas, o sea, cuando das el perdón prematuro, cuando te das otra oportunidad dentro de la misma situación, como te dije, o sea, prepárate para la decepción, prepárate para estar en el mismo punto otra vez, y eso es desgastante, porque vas poniendo, o sea, una cosa encima de la otra. Ya le he dado tantas oportunidades y otra vez lo mismo. Sí, entonces, cuando tú recuperas tu poder, ¿me quiero dar la oportunidad? Esa sería una pregunta. ¿Te quieres dar la oportunidad? ¿Te está dando garantías con sus conductas que va a cambiar o solamente de palabra? Tienes que fijarte en los hechos. Siempre digo eso, tienes que fijarte en los hechos. Los hechos te van a decir más que 1000 palabras. Los hechos. Si de veras la persona está cambiando. Si de veras la persona está cambiando su manera de pensar. Entonces con pasitos, tú vas a querer darte esa oportunidad. El perdonar es un proceso. No va a ser, viene, me pide perdón y le perdono, no. Que reconoce su error, qué bueno por él, qué bueno por ti. ¿Que quieres trabajar tú en eso? Excelente. Pero siempre es dejar ir el enojo, dejar ir el resentimiento, trabajar en las situaciones, darte cuenta de por qué entraste en esa situación, qué te llevó, cuáles banderas rojas no miraste, qué fue lo que le permitiste una y otra vez que te hizo tener ese enojo que llegó al resentimiento. ¿De qué manera te sigues tú flagelando con el resentimiento por las acciones de otra persona? Realmente, o sea, ¿vale la pena? ¿Vale la pena todo lo que tú estás sufriendo por esa situación, por esa persona, por esa relación? Se requiere que hagas una evaluación. Porque si te está desgastando tanto la situación y no es conveniente para ti, entonces la persona que tiene que hacer la decisión eres tú. Porque como te digo, o sea, el resentimiento y actuar el revanchismo, al final a la persona que va a dejar desgastada, con sentimiento de culpa y vergüenza, es a ti, no es a la otra persona, es a ti. Esos deseos de venganza y de infringir daño a la persona que le están haciendo daño es a ti. Así de simple, al final de cuentas, eso te está lastimando a ti, te está lacerando a ti. Así de que son tus emociones. El poder está en ti. Tienes que tomarte un espacio de la situación para poder ver claramente qué es lo que es mejor para ti. No permitas que otras personas tomen decisiones por ti. Siempre es importante que tomes la decisión tú de si quieres, deseas estar en esa situación. Pero desde el resentimiento no puedes amar a nadie ni puedes relacionarte con nadie. El resentimiento es autodestructivo y a la única persona que está destruyendo es a ti. Es a la persona que lo tiene, es a la persona que lo siente. Y ese resentimiento te puede traer enfermedades físicas. Y ese resentimiento te puede llevar a hacer cosas que de verdad te vas a arrepentir de haberlas hecho.
y no querías hacerlas. Por eso el proceso de sanar el resentimiento es de la persona que lo tiene. Sé que no es agradable sentir el resentimiento. Sé que ser víctima no es agradable. El ego se interpone mucho en dejarte soltar el resentimiento. Pero vale la pena caminar sin resentimiento. Una de las grandes cosas es el que aprendas a darle la responsabilidad a la otra persona. Darle la responsabilidad al agresor. El que actuó de una mala manera fue la otra persona. La que no pudiste darte cuenta o mirar la situación fuiste tú. Entonces realmente el proceso de sanar el resentimiento es una oportunidad para crecer. Ya tienes la experiencia vivida. Confiaste en la persona equivocada. Tal vez estabas en una situación vulnerable cuando te involucraste en esa situación. Entonces esa experiencia tienes que tenerla, mantenerla, para que cuando llegue otra situación similar te des cuenta. Oh, espérate. En este momento no estoy disponible para involucrarme en otra situación. En este momento me estoy cuidando a mí misma, a mí mismo. Y tú tienes el poder de elegir a quién le permites entrar en tu vida, en tu corazón. Tú tienes el poder de a quién le abres tu mente, le abres tu corazón. Porque al final de cuentas, la persona que vas a terminar, tal vez resentida, vas a ser tú. Pero si tú te tomas esas precauciones antes de entrar en una situación, la persona que va a vivir los mejores resultados vas a ser también tú. Ámate, cuídate, quiérete, conócete y no te expongas. Bye. No se te olvide, suscríbete, dale like.